Bien, señores, vamos a continuar entonces con la jornada de trabajo del Grupo de Trabajo de Revisión y Actualización de la Ley General de Hidrocarburos en la propuesta de una reforma a la Ley de Hidrocarburos, precisamente. Y el día de hoy, continuando con el trabajo previsto, hemos tenido a bien invitar a los representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, encabezado por su presidente, para que pueda compartir con nosotros en esta etapa los aportes, sugerencias, comentarios, críticas o cuestionamientos que deseen hacer a la iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo en torno a su proyecto de ley para modificar precisamente la ley orgánica. En esa línea, nosotros, y para información de los señores miembros de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, estamos iniciando, por encargo de la Comisión de Energía y Minas, una serie de audiencias públicas. Las hemos iniciado ya en las ciudades de Tumbes y de Talara, dos ciudades vinculadas a regiones directamente involucradas con la problemática del sector. Y naturalmente allí hemos recibido también una serie de aportes que consideramos importantes a considerar en el momento en que este grupo de trabajo ya, al término de las audiencias y diálogos que tenemos, podamos hacer un resumen final, un informe, un insumo que le queremos entregar a la Comisión de Energía y Minas para su discusión, y luego de su aprobación respectiva, como esperamos realmente, esta pueda ser debatida en el seno del Pleno del Congreso de la República. En esa línea, entonces, próximamente estaremos también en otras regiones involucradas, como Loreto, como también Cusco y probablemente Ucayali, que también estamos considerando como posibilidad. Y en estos días, reuniéndonos con diferentes actores públicos y privados, ayer estuvo el Ministerio del Ambiente, se invitó a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a otros organismos vinculados a temas ambientalistas también para escucharles, igualmente a organismos vinculados al sector privado, organismos del Estado, como hoy estará Perú Petro y otros más. En fin, los principales actores involucrados en esta problemática. Le doy la bienvenida a usted, señor Cantú Arias, y a través suyo a cada uno de los miembros de la sociedad. Quiero también saludar la presencia de la señora congresista Alejandra Aramayo, destacada miembro de la Comisión de Energía y Minas, a quien en principio le dejo de usar la palabra para posteriormente entrar con ustedes. Muchas gracias, presidente. Saludar a los miembros de este grupo de trabajo. Creo que es digno de destacar que en pleno receso del Congreso se esté impulsando espacios para que los gremios que tienen un manejo del sector hidrocarburos puedan revisar una ley que es importante para el país y hacerlo de manera descentralizada. Creo que le da además un valor agregado. Permítame, presidente, sugerir que además de los puntos de las sesiones donde usted ha planteado, pudiera realizarse una sesión en el BRAEN. Recientemente se ha identificado reservas importantes en materia de hidrocarburos en esta zona y sería además un gesto importante de su presidencia poder hacer una sesión descentralizada en esta parte del país. Creo que cuando se observa el trabajo parlamentario se señalan algunas cosas. Uno, que las normas a veces no se condicen con una demanda social. Lo que hoy se está haciendo es que esta oferta legislativa tiene que condecirse con una demanda social, articular para poder entregarle al país una nueva oportunidad de crecimiento. Nosotros queremos un crecimiento sostenido en materia de hidrocarburos. Voy a comentarles que soy autora del proyecto Ventanilla Única Minera, porque mi tema no es hidrocarburos. El sensei en la materia es el congresista Juan Carlos del Águila. Pero venía más o menos, la preocupación era similar. ¿Cómo hacer para que el Estado peruano sea un polo de atracción de inversión, donde el inversionista genera industria y da oportunidades de trabajo? Esto es casi como un triángulo virtuoso, ¿no? El Estado, la empresa y la sociedad. Entonces, en esa pirámide virtuosa tenemos que generar espacios de diálogo, no solamente para validar. Yo creo que la última etapa es validemos este proyecto de ley, sino aportemos, socialicemos, hagamos lo nuestro, porque quienes van a explorar, quienes van a trabajar, quienes van a invertir, son ustedes, son los que conocen el sector, y nosotros de alguna manera, no de alguna manera, nosotros representamos a los ciudadanos.
y representamos sus intereses, que esa inversión permita, no como pasó en años del gobierno, por ejemplo, del señor Toledo. Fueron los mejores años, los años de oro de la minería del país. Y nunca llegó ese chorreo. Siempre ansiábamos que llegue a través de la satisfacción de necesidades, de mejores oportunidades para los pobladores, mejor calidad de vida. Hoy no estamos en esas condiciones de bonanza, pero tenemos lo más importante, que es el capital humano de la industria, creativo, esforzado, y necesitamos también que ese esfuerzo redunde en los ciudadanos. Yo con mucha expectativa escucharé la parte de las propuestas que vaya a hacerse en los próximos minutos, y le agradezco que se involucre, presidente, en las próximas sesiones. Muy agradecida. Muchas gracias, congresista Aramayo. Muy bien, entonces iniciamos la jornada de hoy con la participación de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y doy la bienvenida a su presidente, don Felipe Acantuárez. El presidente, muchísimas gracias por la oportunidad. A la congresista Aramayo, nuestro saludo. Agradecerle por brindarnos este espacio para poder presentar propuestas. Felicitar también a la gestión del grupo de trabajo que está haciendo una consulta amplia. Creemos que este es un tema muy importante para el país. Y lo que queremos el día de hoy es brindar información y sugerencias que permitan mejorar la calidad de este proyecto de ley que creemos va en beneficio del país. Quisiera, antes de pasar a hacer la presentación, señor presidente, presentarles a las personas que me acompañan. El doctor Germán Barrios es el presidente del Comité Legal de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. El señor Ronald Ebusquiza es el presidente del Consejo Directivo, y el señor Carlos Monjes es miembro de nuestro Consejo Directivo. Ellos me van a acompañar en la presentación. Una breve introducción, simplemente, como le mencionaba a la congresista Aramayo, nosotros representamos a los productores de hidrocarburos, petróleo y gas, o sea, somos los productores de upstream, o sea, los directamente relacionados con esta ley, ¿no? Lo que queremos hacer, señor presidente, es 2 slides muy cortos para presentarles en términos de lo que queremos de política pública. Se requiere para reactivar el sector de hidrocarburos, para luego pasar de manera específica a detallar nuestras propuestas al proyecto de ley de acuerdo a lo que fue presentado por el Poder Ejecutivo. Quería mencionar la siguiente, por favor. Nosotros hemos identificado, revisando, haciendo un marco comparativo, un benchmark con los otros países de la región, que hay 5 grandes temas que se requieren para reactivar la industria de hidrocarburos. Quizás para el conocimiento, usted, presidente, lo conoce bien, pero quizás un poco más de información para la congresista Aramayo. El sector de hidrocarburos en el Perú hoy está atravesando una crisis muy profunda. Como mencionaba, nosotros llegamos a producir 200.000 barriles diarios en los 70s, y esto fue reduciéndole sustancialmente. Hoy producimos 40.000 barriles, lo cual es casi el 25% del consumo del país. En gran medida, la situación crítica obedece a varios factores, pero entre ellos la pérdida de competitividad del país, el hecho, además, de la excesiva tramitología, como vamos a ver ahora, y el hecho mismo que las principales reservas de nuestro país están ubicadas en la selva, cuyos costos de exploración y desarrollo son muy altos debido a los costos logísticos, lo cual nos pone en una situación de desventaja. Esto lo que ha generado el tema de hidrocarburos, la caída en la producción de hidrocarburos, es también un impacto social muy fuerte. El sector de hidrocarburos es la principal fuente de generación de ingresos de canon y sobrecanon y regalías para las regiones donde existe hidrocarburos. Esto ha permitido, sin duda, desarrollar económica y socialmente estas regiones. En los últimos años, lamentablemente, se han caído estos ingresos. Razón por la cual hay una expectativa, creería yo, a nivel no solamente de la industria, sino también de estas regiones, en la necesidad de reactivar el sector de hidrocarburos como una gran oportunidad de generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico. Entonces, son 5 grandes temas que creemos que a nivel de política pública se necesitan implementar. La primera es un nuevo marco competitivo. El Perú ha perdido competitividad con los países de la región. Esto principalmente, no solamente por un tema de regalías inflexibles y muy altas, también una función de Perupetro bastante limitada. Perupetro es el promotor de la inversión en hidrocarburos, recordemos, sino que adicionalmente a ello tenemos varios de nuestros lotes que están en la etapa final de su vida económica y en consecuencia no son atractivos desde el punto de vista de inversión, y eso limita gran parte de su exploración. Entonces, un primer tema es recuperar nuestro marco de competitividad. Para eso creo que hay bastante información. Perupetro elaboró un benchmark por medio de la empresa Arthur D. Little que demuestra que efectivamente nuestro marco de competitividad está desfasado.
Ese estudio comparativo, ese benchmark, se ha puesto a disposición de la Comisión de Energía y Minas. Es un documento, señor presidente, congresista Aramayo, que les recomiendo revisar. Ahí está claramente demostrado que nuestro marco de competitividad está desfasado en comparación con Bolivia, con Argentina, con Brasil, y esa es una de las principales razones por las cuales ha dejado de venir inversión al país y por las cuales no se ha perforado en los últimos años. Un elemento importante, lo conversaba antes de la sesión con la congresista Aramayo, es que para poder cosechar los beneficios de la inversión se necesita explorar. En el caso de hidrocarburos se necesita perforar. El tema dramático es que en los últimos años no se ha perforado en el Perú, porque este marco de competitividad, sumado al segundo factor, que es una excesiva tramitología, ha hecho que en el Perú no haya inversión en perforación, en exploración, lo cual nos impide pues, gozar de beneficios de crecimientos de volúmenes cuando hay un ciclo positivo de precios, como está ocurriendo en minería, ¿no? El segundo elemento, mencionábamos, es la necesidad de tener un sistema de aprobación de licencias y permisos que sea eficiente. Lo que ha pasado en los últimos años en el Perú es que tenemos una excesiva tramitología. Simplemente un par de ejemplos. Para algunos temas se requieren la opinión de hasta 13 entidades del Estado. No está claramente definido quién tiene la responsabilidad. Y mientras en otros países de la región, para poder obtener una autorización para perforar, se requiere un día, en el Perú puede tomar 4 años. Un año para elaborar un estudio de impacto ambiental y 3 años para que sea aprobado. Entonces, claramente esto nos saca el ciclo de competitividad de precios. Si a esto le sumamos el hecho que, desgraciadamente, la mentalidad de algunos de nuestros funcionarios públicos en los años anteriores ha sido el de mientras más me demoro y no tome la decisión, soy premiado, lo que ha hecho es que muchos de los proyectos que tenemos en cartera hayan tomado mucho más tiempo del necesario y, en consecuencia, esos inversionistas hayan decidido priorizar su inversión en otro país. Entonces, el tema de la excesiva tramitología es, sin duda, uno de los principales obstáculos. Ojo que la posición de la Sociedad de Hidrocarburos es hablar de la aprobación de licencias y permisos. Nosotros no estamos objetando de ninguna manera todo el tema de los estándares ambientales. Eso es una decisión del Estado. Además, la mayoría de los miembros de la Sociedad de Hidrocarburos son empresas multinacionales cuyos estándares en términos ambientales y sociales exceden las normas peruanas e internacionales. Nosotros, por lo cual, no tenemos una discusión sobre estándares, tenemos una discusión sobre plazos de aprobación. Y en ese sentido, el marco comparativo que también ha hecho Artur de Lirel nos demuestra que estamos desfasados. Como digo, en otros países para explorar se puede sacar una declaración de impacto ambiental, y en un solo día con una declaración jurada puedo perforar, lo cual permite que en 4 o 5 meses uno determine si hay reservas o no. En cambio, en el Perú se toma años poder hacer, y entonces no podemos lograr consolidar nuestra base de reservas, que es un activo fundamental para nuestro país. La riqueza de nuestro país está enterrada y no sabemos cuánto vale. Tercer tema que tenemos es obviamente un problema de infraestructura. El oleoducto peruano es absolutamente clave. ¿Y por qué? Porque, como mencioné antes, el Perú tiene el día de hoy unas reservas probadas que permitirían, de poder ponerse en valor con esta nueva ley y reactivarse la economía, recuperar gran parte de los barriles que hemos perdido. El mayor potencial está en la selva. Y en la selva encontramos 2 grandes problemas. Uno, un problema de infraestructura, como todos conocemos. Es decir, por un lado, para sacar ese crudo necesitamos ductos. No solamente el oleoducto, sino que varios de los lotes van a requerir ductos complementarios, sino que adicionalmente los sobrecostos logísticos de operar en la selva hacen que la operación en selva sea excesivamente cara. 2,5 veces más que lo que cuesta operar en otros países, 1,5 veces más de lo que cuesta operar en la costa. Teniendo la mayor cantidad de las reservas y el mayor potencial en la selva, definitivamente como gremio, y lo vamos a ver más adelante, nosotros estamos proponiendo que se necesita un tratamiento preferencial en la selva. No estamos hablando necesariamente de exoneraciones tributarias, sino estamos hablando de la necesidad de reducir esos sobrecostos logísticos de tal manera que podamos sacar esas reservas que están en esos lotes que ya están descubiertas y que pudieran ponerse en valor rápidamente. Un estudio hecho por la Sociedad de Hidrocarburos, que se ha puesto también en conocimiento de la comisión, elaborado por Seferino Yesquén, que es uno de los principales técnicos en la materia, demuestra que con una reactivación del marco de competitividad en hidrocarburos, en los próximos 3 años podríamos movilizar $5.000 millones de inversión y recuperar y para pasar a producir alrededor de 120.000 barriles, es decir, 3 veces lo que tenemos ahora, simplemente poniendo en valor lo que ya tenemos. No estamos hablando de nuevas inversiones, ni estamos hablando de nuevos descubrimientos. Y también hemos hecho un cálculo que el Perú podría atraer más de $21.000 millones de inversión en hidrocarburos si es que reactivamos el sector y pasar a ser nuevamente superavitarios en términos de nuestra producción. Tema que resulta importante ahora que estamos hablando del oleoducto.
Recordemos que si el Perú logra una mayor producción de crudo, esto también contribuiría a mejorar la operatividad de la refinería de Talara. El costo de nuestro crudo local sería menor que el costo importado y en consecuencia esta podría generar impactos importantes. Entiendo que Petroperú ha preparado algunos números generales, pero en principio 100.000 barriles de crudo que se transporten por el oleoducto, que vayan a la refinería, en los próximos 10 años podrían implicar entre 500 a 600 millones de dólares de ahorro a Petroperú en términos de su costo de operación. Entonces, como país, esto es también una oportunidad importante. Entonces, ¿qué se requiere? Poner en operación el oleoducto, sí. Sabemos que además ese es un oleoducto que requiere una actualización tecnológica que está trabajando Petroperú, pero también ductos complementarios. Ductos que puedan llegar, por ejemplo, al lote 36 y 37 de Perenco, que son lotes que tienen reservas probadas y que rápidamente nos permitirían a nosotros recuperar parte de la producción perdida. También tenemos otros lotes que tienen enorme potencial que requieren esa infraestructura, entre ellos el lote 95 y otros lotes que están en la selva. Es decir, una inversión que generaría un retorno muy alto para el país. Entiendo, señor presidente, que el presidente de Petroperú está trabajando en ese tema, está trayendo una propuesta en términos de cómo modernizar el oleoducto y hacer los ductos complementarios sin que genere un costo o una inversión al Estado peruano. Entonces, eso es importante. Y mencionar el tema de las vías de acceso, presidente, usted que conoce bien el tema de la selva. En realidad, esos sobrecostos logísticos en la selva se deben a que el Perú es el único país donde por restricciones, que creemos excesivas, no se permite construir la infraestructura de acceso. Mientras en los otros países de la región que también tienen selvas amazónicas sí se puede, en el Perú se está prohibido. Entonces, nuestra propuesta, como usted lo va a ver más adelante, es replicar lo que hacen otros países de la región que también tienen estándares altos ambientales, ¿no es cierto?, pero que permiten esta construcción de infraestructura de tal manera que nuestros lotes en la selva sean competitivos y podamos poner en valor esas reservas. Estos tres primeros temas los estamos planteando en este proyecto, en nuestras sugerencias. El cuarto punto tiene que ver con la gestión de la información, que es un tema que no está en la ley, pero que es muy importante. Todos sabemos que los inversionistas van a ir donde sepan que hay oportunidades de inversión. En consecuencia, consideramos que es fundamental fortalecer el rol de Perupetro y el rol del Ministerio de Energía y Minas en términos de mejor generación de data, de información sobre el potencial de inversión en nuestro país. Hoy existen oportunidades de inversión porque hay varios lotes ya descubiertos, pero creemos que tenemos que ir más allá y este potencial de atraer más inversión va a requerir que efectivamente el Estado invierta e identificar dónde habría más oportunidades. Recordemos que solamente de las 18 cuencas con potencial hidrocarburífero, solamente el día de hoy hay 4 exploradas. O sea, hay 14 cuencas con potencial que no sabemos qué cosa pasa. El Perú puede tener debajo otro camisea u otros lotes de petróleo muy valiosos y no lo sabemos porque no han sido explorados. En consecuencia, sí, tenemos un potencial enorme en términos de capacidad de exploración. Disculpe, ¿quién ha identificado esas oportunidades? Están identificadas, este estudio congresista, perdón, estudio, así es. Pero además en el estudio del potencial prospectivo que tiene el país, que fue hecho por la Sociedad de Hidrocarburos, que está puesto a disposición de la Comisión de Energía y Minas, en ese estudio se detallan las 18 cuencas, cuáles son las desarrolladas y obviamente uno de los temas a tratar es el potencial de desarrollar o explorar cuencas subexploradas o no exploradas, lo cual genera una enorme oportunidad. ¿Qué cosa quiere decir esto en buen castellano? El Perú tiene un enorme potencial, o sea, tiene muy pocas de sus áreas con potencial de hidrocarburíferos desarrolladas, a diferencia de otros países de la región. Entonces, eso nos dice del gran potencial del Perú de convertirse realmente en una poderosa industria de hidrocarburos que genere pues, un círculo virtuoso. Y en último punto, que no está contenido aquí en esta ley, pero que es un tema que la Sociedad de Hidrocarburos ha venido promoviendo, es la necesidad de un nuevo modelo de intervención social que garantice a los inversionistas, conjuntamente con el Estado, el poder sacar la licencia social para operar. En realidad, este tema lo debemos ver en contexto. Lo que nos dicen los inversionistas es que hoy hay 3 retos que tiene que sortear un inversionista. El primero es el tema de la licencia para operar que mencionaba y en ese sentido nuestra propuesta de modelo de intervención va muy en línea con lo que se ha propuesto para el tema minero, utilizar el Fondo de Adelanto Social, pero además hacer que Perupetro haga el trabajo inicial en el término de obtención de la licencia para operar. Es decir, como ciertamente el Estado peruano puede obtener esa licencia social y en aquellos casos que se requiera hacer una consulta previa, debería ser hecha por Perupetro.
En segundo lugar, utilizar el Fondo de Adelanto Social para que en aquellos lotes importantes las comunidades, sobre todo las comunidades nativas, sientan el beneficio de la industria de hidrocarburos del inicio. Pero hay dos temas más que hemos identificado que son importantes mencionar. Uno es el tema de seguridad jurídica. Hay preocupación por parte de los inversionistas con situaciones que han ocurrido vinculadas a la creación de áreas naturales protegidas, que su simple creación o determinación de una zona reservada ha implicado detener operaciones en marcha o la aplicación retroactiva de normas. Entonces, el tema de seguridad jurídica es uno de los temas que hemos venido planteando que requieren solución. Y el último punto, presidente, dentro de las 5 medidas que hemos identificado para mejorar nuestro marco de competitividad, tiene que ver con la seguridad física que se le da a las instalaciones, ¿no? Desgraciadamente, a raíz de lo que ha ocurrido con el oleoducto norperuano, donde han habido desgraciadamente hechos de terceros, algunos de los inversionistas nos han manifestado la preocupación sobre el tema de la seguridad, ¿no? En consecuencia, este es un deber del Estado y también un compromiso que se debería asumir con los inversionistas de garantizar la seguridad jurídica integral por parte de ellos, ¿no? Estos son los temas que hemos recogido. En consecuencia, nuestra propuesta, presidente, incorpora los 3 primeros temas. Creemos que los 2 últimos tienen que ver, el cuarto, principalmente con el rol del Ministerio de Energía y Minas y del Estado, y el quinto, con una decisión de política del Estado que creo que es similar al caso de minería, de definir que si efectivamente queremos atraer inversión privada, tenemos que darle la seguridad jurídica y física a los inversionistas de que el Perú es un país atractivo para invertir. Quisiera, antes de pasar al siguiente slide, terminar simplemente esta introducción señalando que lo que sí hemos podido percibir es que el Perú sigue siendo un país muy atractivo para invertir. Los inversionistas quieren venir al Perú. Creemos que después de la reforma económica que se implementó a los inicios de los 90 y el boom minero que ocurrió en el Perú, que creo que nos ha puesto el día de hoy en una posición de expectativa a nivel de minería, la gente considera que el Perú tiene la posibilidad de hacer algo similar en hidrocarburos. Las condiciones están dadas, un marco macroeconómico muy positivo, un país que tiene una democracia sostenida y, por otro lado, mucho potencial por desarrollar. A diferencia de otros países donde muchos los lotes ya tienen años, en el Perú hay muchos lotes por descubrir y, por otro lado, hay reservas probadas que se pueden poner en valor. Entonces, hay interés. Hemos tenido ya, simplemente desde que se ha iniciado el proceso de debate de la ley orgánica, de la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, nosotros en la sociedad ya hemos recibido visitas de varios inversionistas que están interesados en ver qué está pasando en el Perú porque quieren estar acá. Entonces, termino esa introducción con esto, señor presidente, señalando de que creemos que el Perú sí es un país con potencial de hidrocarburos, el Perú es un país petrolero, y creemos que estas inversiones, si llegan al país, podrían generar un enorme impacto económico y social en una serie de regiones, muchas de ellas alejadas de nuestro país, donde la industria de hidrocarburos se constituye en la principal fuente de ingresos y empleo para las comunidades. Siguiente, por favor. Y este va a ser el último slide que voy a presentar. Hemos hecho también un análisis de lo que creemos es positivo por parte del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Hay unos temas que creo que nos faltan. No voy a entrar tanto en detalle porque lo vamos a transmitir. Creemos que el proyecto de ley que ha preparado el Ejecutivo tiene muchas cosas positivas, entre ellos el tema del rol de Perupetro, el tema de obtención de la licencia social, pero como hemos mencionado nosotros, nuestra recomendación es que debería ir más allá. Es decir, el Perupetro debería desarrollar la línea de base para aprobación del estudio ambiental. Tenemos un segundo tema que es el plazo contractual. Nosotros creemos que es importante extender los plazos porque le da un nuevo valor económico a los lotes. Este es un tema fundamental en la reforma congresista que no ocurre en el caso de minería. En el caso de minería uno no tiene un plazo específico. En el caso de hidrocarburos sí, un plazo de concesión. En consecuencia, extender los plazos le da un nuevo valor económico al yacimiento, al lote. ¿Por qué? Porque obviamente me genera incentivos. Una inversión en hidrocarburos puede tomar entre 7 a 10 años recuperarse. Y en consecuencia, si me queda 3 o 4 años de vida útil, no es económicamente viable. La extensión de plazos le da un nuevo valor económico a los lotes existentes y a los que tenemos ya en cartera y en consecuencia es fundamental. Sin embargo, nosotros estamos trayendo una propuesta de que creemos que la extensión del plazo debe ser mayor, de tal manera que el valor económico sea suficientemente atractivo para generar un incentivo inmediato para la inversión en el país. Y también incluir el concepto de la vida económica de los yacimientos respecto de lotes con producción declinante, porque vamos a ver, tenemos 2 lotes en el país que si nosotros logramos incorporar este concepto, rápidamente podrían recuperar parte de la producción que han perdido. Entonces el lote 8, que es el de Pluspetrol, que sería muy importante, y el otro lote 76, perdón, el lote
6.7, así es. Entonces, en realidad, eso ayudaría que inmediatamente recuperamos esa producción de esos 2 lotes. El tercer tema que consideramos positivo, que es la posibilidad de mantener áreas no exploradas o subexploradas para la exploración, pero que consideramos que tiene que hacerse por un plazo mayor. Este es un tema que existe en el caso de minería. Uno puede retener áreas y paga una patente por ellos. Creemos que esto es importante porque lo que ha ocurrido es que cuando el ciclo de precios cambia, pues las empresas a veces reducen sus inversiones y entonces se terminan devolviendo lotes. Y el proceso de volver a encontrar a un inversionista que quiera hacerse cargo del compromiso de inversión toma tiempo. Entonces, este tipo de medidas que funcionan muy bien en el caso de minería, creemos que en el caso de hidrocarburos también podrían funcionar. La transferencia al contratista Perupetro de los instrumentos de gestión ambiental y de seguridad, creemos que tiene que ser en realidad transferencia de Perupetro a nuevo contratista, es decir, algo mucho más amplio, no solamente los instrumentos. Ahora lo vamos a ver. Otro tema que mencionó la congresista Aramayo y que nosotros hemos aquí copiado con orgullo, se llama el tema de la ventanilla única de hidrocarburos. Creemos que tiene que ser implementado y tratar de ponerle plazos. Es decir, si bien creemos que en esta ley no se puede introducir temas como el silencio positivo administrativo, sí creemos que deberían haber plazos estrictos para cambiar la mentalidad del funcionario público que desgraciadamente en los años del gobierno anterior se creó un incentivo perverso de que el que no decidía o decidía tarde no tenía ninguna consecuencia. La inversión no puede esperar las demoras del Estado. Muchos proyectos, cada mes que pasa son millones de dólares y en consecuencia tenemos que hacer que nuestros funcionarios sean conscientes de que hay que acelerar el proceso de toma de decisiones, obviamente sin dejar de lado la calidad de la decisión, pero que no se puedan tomar pues, más tiempo de lo que establecido porque afecta a la inversión. Creemos que es muy importante, señor presidente, incluir una cláusula anticorrupción en todos los contratos, no solamente en los contratos de concesión, sino creemos, señor presidente, en todas las actividades de hidrocarburos. Creemos que esta es una oportunidad de que la ley orgánica cree un marco conceptual que establezca que en toda relación del Estado con el sector de hidrocarburos tiene que ponerse una cláusula anticorrupción. Sí, pero para toda actividad, no solamente para las concesiones. Es decir, en toda actividad, con toda relación que haga Perupetro o el Estado, el Ministerio de Energía y Minas con el sector de hidrocarburos, nosotros queremos y proponemos que se incluya una cláusula anticorrupción. Está, presidente, efectivamente, pero solamente en relación con los contratos de concesión que señala Perupetro. Nosotros creemos que tiene que ampliarse absolutamente a toda relación que tenga el sector de hidrocarburos, ¿no? Y finalmente, la aprobación de modalidades contractuales por Perupetro. Nosotros creemos que eso es muy positivo, que se esté ampliando este tema. Termino esta introducción diciéndole qué cosa creemos que todavía se puede mejorar y que estamos proponiendo en resumen, que ustedes lo van a ver en detalle. La primera es un sistema de realidad flexible que sea competitivo para la producción básica e incremental. Esto es un tema bien importante. Quizás congresistas quisiera explicarle. El día de hoy, nuestro mayor potencial de poner en valor de manera inmediata las reservas que tenemos es con lo que ya existe, lo que tenemos en el campo, que es lo que se llama la producción básica e incremental, es decir, lo que ya tenemos. Entonces nosotros creemos que un sistema de realidad flexible, cuando decimos flexible, no estamos diciendo que tiene que ser un sistema en el cual uno reduce las regalías para siempre, sino que se adapta a la situación de precios y a la situación de la vida económica del yacimiento, ¿sí? y a la ubicación del lote. Por eso llamamos flexible, congresista, porque una cosa es un lote en la selva, que tiene unos costos mucho mayores, otra cosa es un lote en el noroeste, y otra cosa es un lote en aguas profundas. Cada uno tiene una realidad distinta. En consecuencia, el sistema de realidades debería ser flexible, considerando precios y ubicación del yacimiento y características. En ese sentido, creemos nosotros que si se incorpora al proyecto de ley el tema de realidades flexibles para producción básica e incremental, inmediatamente podríamos movilizar una serie de reservas que no están poniéndose en valor en este momento por un tema económico. Y el otro tema que estamos planteando es autorizar a Perupetro a modificar porcentajes de regalías a los contratos vigentes. Este es un tema importante, presidente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando nosotros vemos por qué hemos perdido competitividad, es porque Perupetro no ha podido establecer este marco flexible de regalías en los últimos años. Y ellos dicen ¿por qué? Porque no tenemos el marco legal para hacerlo. Esto es un tema dinámico, todos lo sabemos. Los commodities tienen ciclos de precios altos, precios bajos. En consecuencia, Perupetro debe tener la flexibilidad de poder generar modificaciones a los contratos para adaptarse a los ciclos de precios. Si el Perú lo hubiera hecho, cuando cayó el precio del crudo hasta menos de $30, hoy no estaríamos en esta situación de producir solamente 40.000 barriles. Lo que nos dicen es no tenemos el marco legal. Y como esta ley esperemos que sea una ley que dure 30, 40 años, presidente,
porque es la única forma de hacerla predecible y que ayude a la inversión, tenemos que pensar que esto va a durar en el tiempo y que los ciclos van a cambiar. Y por eso estamos proponiendo que Perupetro tenga la facultad de poder ajustar los contratos, cosa que hubiera sido muy útil, como repito, si se hubiera hecho en los últimos 5 años del gobierno, ¿no? Por favor, presidente. Bueno, decíamos que con la congresista Aramayo coincidimos que ahí habría que hilar fino en la modificatoria de estos contratos. Tendría que incorporarse algún organismo de control para que pueda validar toda esta situación, porque de alguna manera estamos resquebrajando el mismo concepto de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien vale la propuesta, por supuesto, nos parece sumamente interesante, pero habría que ver cómo la materializamos en un documento, Sí. ¿no? Presidente, es un muy buen punto. Y en realidad separemos dos cosas, ¿no? La primera es la propuesta del tema de la producción básica y incremental, que tiene que ver con una propuesta que nosotros estamos haciendo para poner en valor lo que ya tenemos, dado que la situación actual es que esas reservas no se pondrían en valor. Y separemos el caso de lo de Perupetro, que tiene que ver, y coincidimos plenamente con el tema de que Perupetro pueda tener esa flexibilidad sujeta a controles y simplemente el congresista a nuevos compromisos de inversión. O sea, no estamos nosotros hacia adelante, no estamos pretendiendo que se modifiquen contratos que ya tienen compromisos específicos, sino que uno, sobre la base de nuevos compromisos de inversión, pueda reducir regalías o cambiar condiciones de tal manera que nos permita atraer inversión. O sea, que vale la aclaración, congresista, no nos estamos refiriendo a cambiar un contrato como está, sino con cargos a nuevos compromisos de inversión, ¿okay? Pero que le permita la flexibilidad para que lo que el día de hoy, por ejemplo, puede ser muy atractivo y no lo sea más adelante, Perupetro lo pueda modificar, pero siempre sujetos a los mecanismos de control y adicionalmente a compromisos de inversión. Es correcto. Segundo elemento que nosotros mencionamos, presidente, es la necesidad de ser mucho más eficientes en el tema de la obtención de licencias y permisos, como lo hacen otros países de la región. Nosotros estamos proponiendo que se apruebe la famosa DIA de la Declaración de Impacto Ambiental para perforación, obviamente sujeto a las mismas garantías que se piden en otros países. Otros países, la DIA se obtiene en 3 semanas, en máximo 2 meses. Esto lo que permitiría es poder perforar rápidamente. Y en el caso de la industria de hidrocarburos, realmente la perforación es lo clave. La perforación toma 4 o 5 meses y nos permite descubrir reservas. El tercer tema que estamos planteando es el traslado de obligaciones del programa mínimo de trabajo entre contratos del mismo contratista. Creemos que esto es importante. Un tema importante aquí, presidente, que no entendemos, si bien tiene que haber controles, la posibilidad de transferir contratos entre diferentes empresas, en las cuales nuevas empresas que tienen la misma calidad o mejor calidad que el que tiene el compromiso, debería ser una forma de facilitar que el inversionista pueda, en lugar de devolver lotes, pueda asignar contratos, de tal manera que el Estado peruano se beneficia. Recordemos que hay todo un reglamento de clasificación de los contratistas, ¿no? El otro tema que estamos viendo, presidente, y es una propuesta, es la subdivisión de un contrato en 2 o más sublotes, considerando distintos aspectos, ¿no? Sí, sí. Le ruego disculpe. Estábamos haciendo una coordinación, presidente, para revisar. Lo que pasa es que antes el Ministerio de Energía y Minas no tenía un viceministerio de hidrocarburos. Correcto. Hoy el Congreso de la República no hace mucho ha aprobado un nuevo viceministerio que tiene además un nuevo reglamento de organización y funciones, que este instrumento me parece importante. Entonces, muchos de estos temas que usted menciona tienen directa vinculación con este sector, con capacidades ejecutivas, y nosotros estábamos tratando de ver con el presidente cuáles de los puntos que usted alude podríamos vincular con el plan de gestión. No es que no le estemos prestando atención, sino procuramos ser ejecutivos. Gracias, congresista, sí. El cuarto punto que mencionamos es el de la subdivisión de un contrato. Y este es un tema importante, presidente. En la realidad, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que a veces uno descubre un lote. Hablemos que un lote puede tener varios pozos, ¿no es cierto? Y puede ser que un pozo tenga petróleo y otro pozo tenga gas. El día de hoy todo se reduce bajo un mismo contrato. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se puedan generar, obviamente, con una regulación específica, con su propio estado de ganancias y pérdidas, pero que pueda poner en valor. Porque si no, a lo contrario, lo que ocurre es que muchos de los inversionistas, al momento de tener solamente un lote integrado, solamente desarrollan, ya sea petróleo o gas, pero no desarrollan ambos. Esto generaría un beneficio y poner en valor algunos de los lotes que tienen petróleo y gas y que solamente están desarrollando las actividades. Ciertamente todo igual, sujeto a los mismos controles, a las mismas condiciones,
pero esta subdivisión de lotes permitiría una operación. En el caso de minería es mucho más flexible, porque yo puedo tener una concesión y encuentro que tengo una mina de tajo abierto y otra subterránea y que voy a desarrollar una, y en consecuencia divido la concesión y cedo o transfiero la que no quiero operar. Aquí en el caso de hidrocarburos no hay mucha flexibilidad, no hay flexibilidad con este tema, estamos proponiendo esto como una oportunidad de entonces poner en valor también reservas que ya tenemos, ya sea de gas o petróleo. El quinto punto es previa opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas.